El tema de esta mañana, ya en el comienzo del culto aquí, lo hemos visto. Porque es una pregunta que muchas veces nosotros nos preguntamos. Y de hecho, en esta mañana hay personas aquí que se están haciendo esa pregunta, no ahora mismo, sino tal vez diariamente. Enfrentamos tantas situaciones en la vida, y si nosotros no estamos verdaderamente cimentados en la palabra de Dios y entendemos lo que Dios nos quiere decirnos, porque Dios espera que nosotros no nos quedemos niños. Cuando un niño le nace a usted espera que ese niño crezca. Anoche miraba yo en el libro de Elisa en casa y yo hablaba, ya yo estoy proyectando, oye, cuando ande, las cosas que va a hacer, ya no tenemos que poner el jaquecito porque se lo va a poner solo, porque va a andar para el auto, porque va a abrir la puerta, porque se va a montar. Cuando lleguemos a un sitio, él va a salir, nos va a seguir, va a sacar la silla, se va a sentar, va a comer solo. Sí, amén. Porque ahora le estamos dando la comidita y eso mismo es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. Desafortunadamente hay cristianos que Dios todavía tiene que dar el biberón. Oh, ay, Dios mío, Señor. Cristianos que le sirven al Señor por muchos años y todavía el Señor los tiene que tomar en la mano. Toma, vete la lechecita. Límpiate aquí, te cayó por aquí. Toma baby food. Toma comida. Y estoy hablando de esa manera porque cristianos ya maduros en Dios, cuando enfrentan una prueba, usted los ve que se vuelven locos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien claramente dice la palabra de Dios. Mi pueblo. Tú, mi pueblo, tú eres mi pueblo. Dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Muchas veces porque no leemos la palabra de Dios, nos afejamos solamente en las promesas de Dios. De hecho, que yo cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, lo que comencé a escribir fueron las promesas de Dios, lo que Dios, las cosas buenas que Dios prometía cuando uno le sirve. Y vivía con la expectación siempre de que yo iba a ser una persona bien bendecida. Pero nunca me puse a estudiar el costo de esas bendiciones. Porque lo que no cuesta se va fácil, pero lo que cuesta tú lo cuidas. Y no fueron hasta años más tarde cuando empezaron las pruebas y las tribulaciones que entonces yo tuve que buscar en la palabra de Dios la respuesta a tantos interrogantes que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. Y esta mañana el tema es ¿por qué sufre el creyente? Cristiano. Lo mismo. Sí, amén. ¿Cristiano o creyente? Sí, amén. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Por qué sufre el creyente? Mire esto. En Hebreos 11:32 dice, hablando, usted conoce este capítulo 11 de Hebreos, que nos habla acerca de la fe. Dice, es pues la fe. La fe es, dice, la fe es la seguridad de lo que yo estoy esperando y es la convicción, la demostración de lo que yo no veo. O sea, la fe me dice que yo lo tengo en la mano. Amén. Dos personas entendieron eso nada más, pero no, yo sigo con esas dos personas. La fe me dice a mí que yo lo tengo en la mano, pero ¿qué tiempo tomará? No dice. Pero para eso hay que leer la palabra de Dios. ¿Qué tiempo tardó Dios
en darle a Abraham lo que le había prometido, aquel hijo. No fue que Dios le habló y pasó el mismo año. ¿Qué tiempo tardó? Tardó un tiempo. Y en ese tiempo que tardó, él muchas veces miró a Lot como si tal vez Lot hubiera sido el hijo de la promesa. Espérate una cosa, Dios me dijo que me iba a dar un hijo, pero está pasando el tiempo, yo no lo veo, pero tal vez no estoy mirando la dirección correcta, tal vez es mi sobrino. Porque en el tiempo cuando estamos esperando por Dios, la duda y el qué será viene a nuestra mente. Amén, aleluya. Mire esto, y usted conoce este capítulo 11 del libro de Hebreos, pero le voy a leer esta parte. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de los profetas, que por fe, esta gente por la fe que tenían en Dios, diga fe, pero dígalo duro. Por la fe que tenían en Dios, dice ahí que por la fe que tenían, conquistaron. Oiga, para usted conquistar un reino, usted tiene que ser una persona de fe. Y dice que por la fe que tenían en Dios, conquistaron reino, alcanzaron promesa. En otras palabras, lo que Dios le dijo, por la fe que tenían, ellos la alcanzaron. Taparon boca de leones. Diga una persona que tapó la boca de los leones, usted la conoce por ahí. Mire qué grande es eso. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron. Tú vienes con esa espada donde mí a matarme, pero tú no me vas a matar. O sea, evitaron filo de espada. Sacaron fuerza. En estos momentos de debilidad que muchas vienen a nuestra vida, ellos pudieron sacar fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Yo quiero que usted entienda eso. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oiga, pero ¿qué clase de hombres eran estos? Hombres de fe. Sin embargo, cuando bajamos al verso 36 de ese mismo capítulo 11, nos dice que sin embargo otro grupo, nos habla de otro grupo experimentaron vituperio, que hablaran mal de ellos, los pusieron por el suelo, azotes, fueron azotados. Mira, otro grupo, aquellos pudieron vencer, pudieron poner victoria. Y sin embargo, este otro grupo experimentaron vituperio, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, Esteban, acejados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para acá y para allá, pobres, angustiados y maltratados. Yo no sé, los perdidos están conmigo todavía. ¿Están conmigo? Amén. Maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por la cueva y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, dice la palabra de Dios que eran hombres de fe y tenían buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido.
La pregunta es, ¿por qué aquel grupo tapó bocas de leones, apagaron fuego, pararon filo de espada? Y este otro grupo es todo lo contrario. ¿Qué es la pregunta que muchas veces le viene a muchas personas? El porqué de las cosas. ¿Por qué me tuvo que suceder esto a mí? Si tú sabes que yo te amaba, Señor. Si tú sabías, Dios mío, que yo creía tu palabra que me decía, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. A mí me trae recuerdo una muchacha transparente, una muchacha que buscaba a Dios. Un día esta muchacha se fue a checar al hospital porque no se sentía bien. Le dijeron, tú tienes un cáncer muy avanzado en tu cuerpo. Llama a tus familiares, cambia las cosas a nombre de ellos, si tienes una casa, un auto o algo, porque no tienes mucho tiempo para vivir. Yo me imagino el dolor de esa persona. Y tal vez por la mente de ella pasó, Señor, ¿por qué? Si tú eres el juez justo del mundo, ¿por qué tú permites que esto me acontezca a mí cuando yo soy tu hija, Señor? Y te he servido y te he buscado, Dios mío. Mientras estaba en la cama, aunque se hicieron tantas oraciones por ella, siguió enfermando más y más y más y más. Al doctor avisarle a la familia que ella no tenía mucho tiempo, el pastor vino con un grupo de familias a mirar en la cama y postrada en la cama sabiendo que solo le quedaban segundos de vida. El pastor le dice, repite conmigo estas palabras. Y ella con poca fuerza le dice, Jehová es mi pastor. Y ella dijo, Jehová, no pudiendo decirlo casi, es mi pastor. Y cuando el pastor dice, y nada me faltará, cuando ella trató de decir, y nada me faltará, lo repitió casi sin fuerzas. El pastor entendió que ella no podía seguir esas palabras, diciendo el salmo, y quiso orar por ella. En ese momento, y ahí mismito ella partió con el Señor. Qué fortaleza tan grande de esa mujer, para que en ese momento tan crítico de su vida, que podía haber renegado a Dios, porque cuando más ella necesitó de Dios en ese momento, Dios no vino a su rescate. Pero yo sé que algo divino, algo de Dios estaba en su corazón, algo la fortalecía para que ella pudiera repetir esas palabras con esa fe. Si usted lee en la Biblia, usted ha leído que cuando Esteban fue apedreado, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando tomaron aquella piedra para lanzarlo, él decía, veo, ¿qué veía? Veo la gloria de Dios y al Hijo sentado en su diestra. ¿Qué sería lo que estaba viendo esa mujer en ese momento?
que no importa el cantazo que la vida me lance. Hay una fe dentro de mí que me dice, hay un Dios que es justo. Y Él sabe lo que hace. Y mire esto, estos hombres no recibieron lo prometido. ¿Pero cómo puede ser eso? Murieron no recibiendo lo prometido. ¿Cómo puede ser que Dios te prometa algo? Porque lo que Dios dice, entonces, ¿cómo puede ser que estos mueren y no recibieron lo prometido? Es la pregunta que muchas personas tienen en su mente. No importa el grado de espiritualidad que tú tengas en tu vida, algún momento en tu vida, en tu caminar con Dios, vas a tener ese interrogante: ¿por qué, Señor, permitiste que esto aconteciera? Estoy hablando con alguien esta mañana aquí. Estos no recibieron. Mira lo que dice aquí Job 1:1. Otro hombre más, Job 1:1, que el mismo Dios dio testimonio de él. Y dijo: hubo en tierra un varón llamado Job, y este era ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice el capítulo 3 y el versículo 1, que en esos momentos que nos llegan a nuestra vida, en esos momentos que te llegan a ti, en esos momentos que cruzamos, que muchas veces no entendemos: Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Y el capítulo 3, versículo 1, después de haber dicho el 1, que un hombre ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en el 3 leemos: después de esto abrió su boca y maldijo su día. Usted sabe lo que le pasó a vos. Cómo perdió sus hijos, cómo perdió sus negocios, cómo perdió todo lo que tenía. Pero en medio de esas pruebas y situaciones, como Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, cada vez que la vida le mandaba uno de esos cantazos, azotazos que la vida muchas veces nos da, hay personas que pueden repetir la misma palabra que dijo Job: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero mire lo que dijo Job en medio de esa prueba. Después de esto abrió su boca y maldijo su día y exclamó y dijo: pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, ¿por qué no morí yo en el vientre, en la matriz, o esperé salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. El hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Dicen que esos momentos son fuertes en la vida del cristiano. ¿Serán fuertes o no son fuertes? No levante su mano esta mañana. Pero ¿cuántas personas habrán enfrentado un momento como este? Amén, aleluya.
edad ni el día en que yo nací. ¿Mereceré yo esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tenía que ser yo? Un padre tenía 2 niñitos y no pudiendo darle el trato a un niñito que tenía como de 7 años, decidió venirse aquí a Estados Unidos, donde el niño pudiera recibir un mejor tratamiento. Y un día, mientras se paseaba con los niños en un lugar y los niños jugaban, aquel enfermito que él había traído aquí para tratarlo, para que lo trataran los doctores, que siguiera mejor atención médica, en un descuido se montó en un elevador. Y no se sabe cómo fue que la puerta de ese elevador, estando abierta, comenzó a subir. Y el niñito, al ver el elevador subir, se trató de lanzar del elevador y quedó pinchado entre el elevador y el piso de arriba. Y murió. Su padre mirándolo en ese momento tan trágico de su vida. Un hombre que le pedía a Dios. Un hombre que él y la mujer no tenían hijos y le estaban pidiendo a Dios que le diera hijos. Y al tener estos 2 niños, que uno muera de esa manera tan trágicamente, tal vez pasó por su mente: ¿dónde estaba Dios? Si tú eres el juez del mundo, ¿cómo tú permites que estas cosas acontezcan? Porque de seguro que hay personas aquí que en un momento a otro han dicho: Señor, déjame ser Dios por 30 días para que tú veas cómo yo agendo toda la situación del mundo. Porque yo como Dios no permitiría que esas cosas pasaran. Tal vez evitaría el dolor y el sufrimiento. Aquellos 21 creyentes cristianos muertos en Siria, que por haber hecho una confesión de fe, confesando a Cristo en sus corazones, en un país tan peligroso como ese, porque cuando yo fui a Israel y fuimos a estos lugares, Palestina y todos estos sitios, me decían a mí: cuidado con los pueblos aquí, no puedo hablar de Dios en estos sitios ni nada, porque cuando hacíamos reuniones tenemos que hacerlas calladas. Y esta gente tuvieron el valor de confesar yo no sé si ustedes me están entendiendo. Tuvieron el valor de confesar a Dios en un territorio tan peligroso como ese, que pocas personas lo harían. Y en su confesión de fe fueron tomados, y han tomado muchos de ellos. Dicen que han sido miles los que han muerto. Niños. Tomando 21 hace como una semana atrás. Y los tomaron con sus manos amarradas, caminando uno detrás del otro, cerca de una playa. Cuando yo miraba esto, yo pensaba dentro de mí: ¿cuál sería la oración de cada uno de ellos a Dios en ese momento? Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor, y en lugar de delicados pastos me pastorearás. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Tú peleas mis batallas. Tú estás conmigo como poderoso gigante. Y yo me atrevo a pensar que muchos le creyeron también.
que algo iba a suceder. Iban a ser libertados de ese momento tan duro en su vida. Saber que hay una persona al lado tuyo con un cuchillo. Cada uno de ellos tenía un cuchillo. Una persona con un cuchillo al lado, marchando a la orilla de una playa, donde sabía que iban a ser ejecutados, que una cuchilla iba a cortar su cuello. Eso no es fácil pensarlo y analizarlo, porque yo creo que si usted piensa en eso y lo piensa bien aquí ahora mismo, yo creo que hay personas, y usted lo viene dando, ¿verdad que se lo viene dando? ¿Usted lo viene dando, verdad que sí? Porque hay personas que de seguro, que si supiera que eso va a pasar, había que arrastrarlo. No sé cómo entendió aquí. Yo creo que hay personas, a mí me tienen que arrastrar. Yo diría, tal usted dirá, a mí me tienen que arrastrar. Pero no. Porque en ese momento tan trágico de su vida, ¿qué estarían viendo ellos? Porque hay que tener valor. Yo cuando miraba eso, lo veía andando. Y después arrodillarse. Y ninguno de ellos. Eso me enseñaba algo a mí. Porque su palabra dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿O qué estarían viendo esos hombres en este momento? No hay que creer, aleluya, que en este momento ellos estaban paniqueados, que he hecho una porquería. Yo creo que había una fortaleza de parte de Dios grande en su vida. Como la misma que estás teniendo tú en esta situación que tú estás pasando ahora mismo. Porque si no hubiera sido por la fortaleza de Dios ahora mismo en tu vida, ¿dónde estarías tú? Sí, amén, aleluya. Porque hay personas que cuando pasan en situaciones como esta, muchos acuden al licor, a las drogas, a la pistola, al suicidio. Pero levante su mano y diga gracias a Dios por la fortaleza de Dios. Hay alguien que dice gracias Señor por tu fortaleza, gracias Señor. Gracias Señor, porque tu palabra lo dice, aunque ande por el fuego, tú estarás conmigo. Amén, aleluya. Y aunque esto sea una situación que tú la ves como fuego, yo quiero decirte esta mañana que Dios está contigo, Dios no te ha dejado. Amén, aleluya. Señor, gracias, Rey. Y Job le llegó a ese momento fuerte. Es que esos momentos van a llegar a nuestra vida. ¿Sabían estos hombres que ese momento iba a llegar a sus vidas? ¿Cuántas personas aquí en esta mañana podrían decir? Déjenme decir una vez más. Yo creo que usted me entienda bien. ¿Cuántas personas en esta mañana aquí se atrevieran a decir: yo no cambio mi situación por lo que pasaron esas 21 personas en Siria? Yo no sé, yo no voy a decir nada. Todo el mundo está callado, parece que quieren cambiar, parece que usted quiere cambiar, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántas personas en esta mañana pueden decir: yo no cambio mi situación? Yo vi a ver en internet unas personas que estaban cargando unas cruces. Y había uno que dijo: ¿estás con tu cuello pesado? Y yo puedo estar cargando la cruz. Y este dijo: espérate, estos tipos no saben lo que yo sé. Buscó un sacuchito y le faltó un cantito para la cruz atrás. Y después siguió andando. Aquí lo puedo contar un cantito también adelante. Le contó un cantito adelante también. Lo contó por otro lado y ya. La cruz no pesa nada. Siguió con la cruz suave. Y los demás creen.
llegaron a un lugar donde había que cruzar de un lado a otro. Y los que habían mantenido la cruz de la manera que era, la tiraron así y pasaron por encima de la cruz y la tomaron al otro lado y siguieron. Cuando llegó, digo, no cambies tu situación. Porque su palabra dice que Dios nos pone carga sobre nosotros que nosotros no podemos llevar. Si tú estás en medio de esa situación y en medio de ese problema que tú te encuentras, dale gracias a Dios, porque Dios sabe que tú eres un candidato correcto. Mire, hablamos de hombre grande, Habacuc 1:2. No dice Habacuc. Habacuc dijo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y sí que este hombre, en este momento este hombre está diciendo, ya estoy cansado de orar, ya estoy cansado de pedirte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Habrán personas aquí esta mañana que ya están practicando eso. ¿Para qué orar más? ¿O hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo sé que tal vez usted mire esta iglesia esta mañana y usted ve personas. Mire, yo me levanto el domingo temprano. Esta mañana habían como 50 sueños peleando conmigo. Y yo nunca le compro el reloj eso de snooze para dormir un ratito más. Nunca le hago eso. Cuando no suena, yo me levanto. Y está así. Ay, Señor, ¿qué pasa? Por ahí un poquito ahí, un poquito más. Y de ese trabajo, porque yo nunca usaba eso. Y de rato sentí que el tranquilo sube, segundo son otra vez. ¿Ya? Otra es numa. Y después no acabé de entrenar, por la obligación que me levanté. Y sentí un sueño tan grande y tan cansado. Pero cuando yo recuerdo, cuando yo recuerdo, hay gente que esta mañana me quedaron, cuando yo recuerdo las cosas que Dios ha hecho por mí, su misericordia y su bondad, ay Dios mío, no hay lluvia, no hay cansancio, no hay problema, no hay situación. Porque yo he visto su mano poderosa obrando en mi vida. Y el día que eso te acontezca a ti, porque el enemigo sabe que tú vas a recibir una bendición. Yo siento que hay personas aquí esta mañana que van a salir de aquí fortalecidos. Ahora tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? He orado demasiado mucho, he buscado, he ayunado, he hecho todo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La pregunta es gracias a Dios. Un profeta como que, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y tú no me escuchas. ¿Cuántas personas han dicho esa frase últimamente? No me digas que no. Porque hubo un tiempo en mi vida que también yo lo dije. Recuerdo una vez, un momento tan grave en mi vida, cuando estaba pasando por una situación bien fuerte en mi vida, que yo me salí de mi carro. Andaba conmigo ese día, me salí de mi carro así, porque estaba tan agobiado. La presión era tanta que me salí de mi carro así en la carretera. Después de hablar con mi esposa y decirle, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me deja pasar por esta situación que yo estoy pasando? Si yo busco a Dios de la manera, y estos fueron momentos cuando más yo buscaba a Dios, cuando más yo ayunaba, cuando más oraba, ¿por qué el Señor permite que me acontezca eso? Y recuerdo que abrí la puerta de mi casa y me salí para afuera y dije, en el tráfico así, Señor, ¿por qué, Dios mío, tú no me escuchas? ¿Por qué me has abandonado? Me salí del tajo en la calle así. Porque esos momentos van a llegar a tu vida. Y aquí este hombre está diciendo, clamo y no me escuchas. Y daré voces a ti a causa de la violencia. No salvarás. Decía, ¿por qué me haces ver iniquidad?
Y hace que vea molestia, destrucción. Violencia está delante de mí. Pleito, contiendas se levantan. ¿Estará alguien en ese momento, en esa situación? Y los pleitos, contiendas se levantan. Santo Jesús. Por lo cual la ley es debilitada. Las cosas que tienen que ser no suceden. No sabe según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la ley. Estamos hablando de hombres de Dios. Miren lo que decía el salmista Asaf en el Salmo 73. Un cantor del templo. No te sientas mal. No te sientas derrotado. Haga algo que Dios te quiere enseñar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El salmista también decía, en cuanto a mí, mira lo que dijo este hombre, un cantor del templo. Decía, en cuanto a mí, por poco te dejo. Por poco dejo de venir a la iglesia. Por poco me olvido de ti. ¿Y cuál es el problema que tenía Asaf? Que lo dice claro. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero ¿cómo va a ser que este tipo ni un Mercedes-Benz tenga 4, tenga una casa, tenga dinero, tenga esto y lo otro? Y yo. Estoy hablando de personas que piensan así, que ven a otras personas que son bendecidas, Manelita, ¿no que sí? Manelita dirá, pues yo sí, yo llueve, tomé, yo hago la iglesia por la mañana temprano. Yo hago un poquito que tú me das, Señor, malicia. Y mira aquel, eso fue lo que le pasó a Asaf, comenzó a mirar qué. Y dice, y cuando puso la mirada en eso, viendo la prosperidad de los impíos, dice, logran con creces los antojos del corazón. Que cuando quieren algo, quieren un avión, lo tienen. Se mofan y hablan con maldad y hacen violencia. Es aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. O sea, que cuando están trabajando para hacer algo, mire, lo logran de una manera. Mire, pero ¿cómo fue que este lo hizo? ¿Cómo fue que este se metió a esa organización en donde está allá? Y yo que tú sabes que necesito, Señor, que quisiera darte más. ¿De dónde estoy yo? Veramente, digo él, en vano he limpiado mi corazón. Porque le dio ese pensamiento. ¿Para qué en vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia? Pues he sido azotado todo el día. Trae eso para acá, ponlo allá. Mira que otra cara de la puerta. Ven para acá. Oye, aquello, lo otro. No te se ha entrado, ¿sabes? Sin embargo, aquel viene con una charlina. Dame tanto, dame lo otro, papá, sale con un traje, se va a interesar. Estoy hablando con ella aquí esta mañana. Pero Asaf 73:16 dice, cuando pensé, este hombre todavía no había analizado por qué le suceden cosas a los cristianos, por qué sufre el cristiano. Y hay personas que todavía no han podido analizar por qué esta situación en mi vida. Él dijo, cuando pensé, para saber esto, pero lo que te van a pensar, dice, fue duro trabajo para mí. Le causó dolor pensar esto, analizar estas cosas, porque tú no vas a entenderlo. ¿Cuántas personas han tratado de entender las situaciones de la vida y no han podido llegar a una conclusión del porqué de las cosas? ¿Hasta cuándo? Dice él. Traté, fue duro para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios,
entrando en la cobertura de Dios, entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso fue que decía mi hermana, dice aquí, las palabras que yo siempre repito en esta iglesia, que el que tiene a Dios, ¿cómo ha comprendido eso ya? La Biblia dice, de que le vaya al hombre que granjeare todo en la tierra y perdiera su alma. De nada le vale. Y él dice, no fue hasta que entrando al santuario comprendí el fin de ellos. Y pudo decir estas palabras este hombre, porque es cuando tú entras a la presencia de Dios, es cuando tú vienes delante de Dios, es cuando tú le pides a Dios, el único que tiene la respuesta para tu interrogante, el único que tiene la respuesta para tu problema, el único que tiene la respuesta para tu situación, el único que puede llenar el quebranto, el único que puede llenar ese vacío en tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. Porque Jesús le dijo a esa mujer, si supieras el don de Dios y pides que te pide, tú le pedirás y él te daría agua para vida eterna. Afortunadamente hay muchas personas hoy en día que aún han tenido un encuentro con Jesús, han estado sentados con Jesús en el pozo, pero no han bebido de esa agua. Levante su mano y diga, Señor, gracias porque yo he bebido esa agua, gracias porque yo he bebido esa agua, gracias porque yo he bebido esa agua. El porqué de las cosas. Él pudo decir esta palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo, porque el que tiene a Dios. Porque aquí, los que se alejan de ti, porque es aquí, que los que se alejan de ti, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En otras palabras, si no pasas trabajo ahora mismo y estás diciendo esa mente dura que tú tienes, que hay incomprensión que tú tienes, si no vienes y a la presencia de Dios, si no vienes donde aquel único que puede contestar ese interrogante de tu vida, esas cosas van a traer destrucción a tu vida, que es el plan del enemigo. Por eso que si tienen algún interrogante, alguna pregunta, lo que hay que hacer es venir a los pies de Jesús, a la presencia de Dios. El único. Mucho tiempo yo tuve ese interrogante. Pero cuando yo era a la presencia de Dios y bebí de esa agua, mire esto, ¿se acuerdan que hablamos de aquellos hombres que apagaron fuego impetuoso, cerraron bocas de leones? Y hablamos de nosotros, ¿verdad? De otro grupo. Aunque murieron sin haber recibido lo prometido, pudieron mirarlo de lejos. O sea, ellos lo vieron. Lo que Dios le había prometido a ellos lo vieron. Ellos lo vieron, dice que lo vieron, mirándolo de lejos. Yo sé que tú eres lo que Dios me ha prometido, pero tú eres lo que Dios me ha prometido. Tú eres lo que Dios me ha prometido. Yo lo miraron de lejos. Y creyéndolo, yo lo sé que tú eres. Bienvenido, te saludo. Sé quién eres. Pero ellos decían otra cosa. Ellos decían, pero hay más. Hay más que tú. Porque yo sé que yo soy peregrino, yo no pertenezco a esta tierra. Porque ellos miraban que estos dicen claramente y dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero
anhelaban una mejor, esto es lo celestial, las cosas del cielo, las cosas que pertenecen a Dios, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y si la gente aquí en la tierra se contenta con esos edificios que ya están por caerse, que un temblor de tierra los puede turbar, un carro que lo compre nuevo hoy, mañana está hecho canto, con millaje, problemas en el motor y todo. Si están contentos con eso, nada más, que es temporero, esta gente no tiene la mirada puesta en lo que Dios tiene para ellos, porque la Biblia dice que Dios tiene algo mejor para ti. Esto es temporero. Lo que Dios tiene para ti es eterno. Y si esta ciudad es linda para ti, ¿cómo será la ciudad celestial? Leímos de Job también, ¿verdad que sí? La prueba de Job tan grande. Pero mire lo que respondió Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Porque las cosas que están aconteciendo en tu vida, a veces tú no las entiendes. Y él pudo repetir esas palabras de oídas. Si había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice que cuando él repitió esas palabras, quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, que más fueron enemigos que amigos, tuvo que traer el consuelo. ¿Y aumentó qué? ¿Aumentó qué? Todas las cosas al doble que había sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Yo no sé cuál es tu fe de esta mañana. Ustedes conocen mi versículo favorito. Pónganse de pie, por favor. Ustedes conocen mi versículo favorito, ¿verdad que sí? Que se encuentra en Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. este acontecimiento que ha pasado en tu vida, y en esta mañana Dios está hablando a personas que le creen a Dios, porque su palabra dice, y apunté el versículo en 1 Corintios 2:46, dice, 2:16, perdóname. 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Conoces tú la mente de Dios? Para que tú conozcas la mente de Dios, tú tienes que ser Dios. Porque Dios es un Dios muy grande.